No continuamos con el tema de la salvación. Entonces, estamos hablando que cómo se obtiene la salvación. Dijimos que primero que todo debemos comprender que la salvación es concedida por Dios a aquellos que aceptan sus condiciones. Primero, que haya un verdadero arrepentimiento y que también haya fe en el Señor Jesucristo, el único que puede salvarnos, porque Él es el único Salvador. Y dice que también podemos obtener la salvación conociendo, creyendo y confesando a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y esto lo podemos ver en Juan capítulo 5, versículo 24. Dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. También dice en Romanos 10, capítulo 10, versículo 9 al 10, dice la palabra que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces es importante tanto creer como confesar. Creer en el Señor Jesucristo, que vino a este mundo terrenal, se hizo hombre y que murió por nosotros, pero que asimismo resucitó, que no está muerto, que Él vive, está sentado a la derecha de Dios Padre y que desde allí intercede por nosotros. Es importante entonces creer y confesar con nuestra boca. Dice que también la salvación es por gracia, la obtenemos por gracia, por la gracia de Dios. Es un don gratuito, un regalo no merecido. No es un premio que se recibe por méritos propios, pues de hecho lo que merecíamos, como estaba hablando al principio, era la condenación, la muerte y la eterna separación de Dios. Pero el Señor Jesucristo vino para quitar esa condenación, para rasgar el velo en dos y que nosotros podamos tener entrada libre a la presencia de Dios. Con la muerte, con la resurrección de Jesucristo, podemos ser salvos, pero también podemos tener una relación con nuestro Padre Celestial. Algo que no se tenía porque estábamos separados de Dios. En Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Lamentablemente, por causa de nuestras iniquidades. ¿Qué son las iniquidades? La maldad, la injusticia, la impiedad. Nos vivimos separados a Dios, pero a eso fue que viene el Señor Jesucristo, a romper con esos yugos de iniquidad para que nosotros podamos tener esa libertad de acercarnos a Dios. Dice que la iniquidad existe desde el principio y podemos verlo, evidenciarlo en la palabra en el Antiguo Testamento, en el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 16, dice que a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿A quién se le estaba hablando acá? Se le estaba hablando al ángel, al querubín, al que después que fue expulsado es Satanás. Dice, porque lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de
de fuego o querubín protector. Entonces, Satanás era un querubín, pero tenía iniquidad en él. Había maldad, había injusticia, y esto hizo que Dios lo arrojara del cielo, lo echara. Entonces dice, la iniquidad es maldad, impiedad, y su gravedad está por encima del pecado. Como tal, es una ofensa a Dios. Amén. Nos dice que también somos perdonados cuando reconocemos que nada podemos hacer para merecer el perdón y lo que hizo Jesús por nosotros en la cruz. Nada podrá pagar el precio de lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Nada podremos hacer para pagar ese sacrificio que el Señor Jesucristo hizo por nosotros. Y en Efesios 2, 8, 9 dice la palabra. Perdón. Efesios 2, 8, 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de Dios. Entonces, por la gracia de Dios, que cada uno de nosotros hemos sido llamados para ser salvos. Se debe cuidar esa salvación. Y vamos a ver Hebreos. Dice Hebreos 2, 1, 3, dice la palabra. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El Señor nos dice que no debemos descuidar esa salvación que el Señor nos da. Debemos cuidar ese regalo inmerecido que Dios nos da, que es la salvación. No ignorar ese regalo tan maravilloso que el Señor nos da. Dice, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Amén. Dice que también es necesario guardar y cuidar diligentemente tan precioso regalo, ya que si no lo hacemos podemos perderlo. Y en la palabra, vamos a la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 26-27, dice que el título de este pasaje dice, advertencia al que peca deliberadamente. Dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. ¿Qué quiere decir esto? Si pecamos voluntariamente, si pecamos aún sabiendo que está mal, dice, ya no hay más sacrificio. No podemos volver a agarrar a Jesús, volverlo a poner en la cruz para que haga otro sacrificio. El sacrificio único fue y es para siempre. Nosotros debemos cuidar esa salvación, no pecando más. Si sabemos la verdad, si somos conocedores de la verdad, debemos apartarnos del pecado. El Señor Jesucristo sufrió siendo hombre, fue tentado por Satanás, pero dice la palabra que fue tentado en todo, pero no pecó. Entonces a Él tenemos que ir, a Él tenemos que pedirle que nos dé esa misma fuerza, que nos dé esa misma fortaleza, que nos dé ese mismo dominio propio para no caer en la tentación, para no pecar, y que en nuestras debilidades podamos tener ese dominio propio, huir y decir no
porque ya Jesús pagó un precio por mí y yo me debo a al Señor Jesucristo. Yo le debo fidelidad a ese sacrificio que hizo el Señor Jesucristo por mí. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Y dice, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. Habla de una advertencia. Si seguimos en nuestro pecado repetitivamente conociendo la verdad. Dice, es importante guardar diligentemente ese regalo de la salvación. El pecar deliberadamente es descuidar nuestra salvación. Si sabemos que algo no está bien, que algo no le agrada a Dios, debemos procurar no hacerlo. Y en la palabra de Dios nos enseña así. Vamos a buscar en la Biblia, si la leemos, si la estudiamos, vamos a entender qué es pecado, qué no es pecado y tener ese conocimiento y poder irnos alejando de aquello que nos aparta de Dios. ¿Cuáles son los resultados de la salvación? Dice que uno de los resultados de la salvación es que obtenemos perdón. Y Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre. Recibimos el perdón de nuestros pecados por el nombre de Jesús de Nazaret. Somos perdonados. Eso es algo maravilloso. Eso es algo que nosotros nos debe alegrar, el que Dios perdona nuestros pecados, que nos hace libres de toda condenación. Amén. Dice, toda persona que cree en el Señor Jesucristo recibe el perdón. Y otro resultado es la justificación. Vamos a la palabra en Romanos 3:22-24 dice la palabra. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Y dice la palabra que todos hemos pecado, todos hemos cometido pecados y hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Pero viene una justificación para nosotros por gracia gratuita mediante la redención que es en Cristo Jesús. La otra que podemos, resultado de la salvación es la regeneración. La regeneración, se puede decir que es una recuperación del diseño de Dios. Hay una naturaleza pecaminosa, pero también hay una naturaleza divina. Cómo el Señor nos diseñó en el principio, cómo fue su diseño original. Dice que nos creó a su imagen y a su semejanza, pero lamentablemente por el pecado fuimos dañando ese diseño y tenemos una naturaleza pecaminosa. Entonces la regeneración es como volver a restaurar ese diseño de Dios, dejar esa naturaleza pecaminosa en nosotros y ser regenerados con nuevas vestiduras. No hablo de vestiduras visibles, sino las vestiduras internas, vestiduras espirituales. Dice en Tito, capítulo 3, versículo 5, dice la palabra, y nos salvó, pero no lo hizo porque nosotros hubiéramos hecho algo bueno, sino porque nos ama y quiso ayudarnos.
Por medio del poder del Espíritu Santo nos salvó, nos purificó de todos nuestros pecados y nos dio nueva vida. Fue como si hubiéramos nacido de nuevo, dice la palabra de Dios. Es un nacimiento nuevo. El recibir la salvación, el ser salvos, el recibir el perdón de Dios. Es como un nacimiento nuevo para nosotros. En cada área de nuestra vida es un proceso a través del cual Dios nos hace personas nuevas. Personas nuevas en nuestra alma, nuestra mente, nuestro espíritu. El Señor aún rejuvenece nuestro rostro, dice la palabra de Dios, pero tenemos que acercarnos a Él, tenemos que buscarle, tenemos que leer su palabra y comprenderla. Decirle al Espíritu Santo, yo quiero entender la palabra de Dios. Dame esa sabiduría, dame ese entendimiento, el discernimiento para cada vez que lea la palabra la podamos entender. Amén. Bueno, también dice que podemos, resultado de la salvación es que también somos adoptados, recibimos adopción. Dice Juan 1, 11, 13, dice la palabra, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Tremendo. Cuando nosotros espiritualmente, lo que sucede al recibir al Señor Jesucristo, al creer en su nombre, dice que inmediatamente somos adoptados por Dios, somos hechos hijos de Dios. Imaginémonos un niño huérfano, sin padre y sin madre, que no sabe a dónde ir, pero decide creer en el Señor Jesucristo y es arropado, es acogido. Y eso es lo que hace el Señor. Nos adopta como sus hijos, nos arropa, nos cuida. Eso es lo que hace el Señor, nos adopta como sus hijos. Es un acto de gracia y amor de parte de Dios y está en Gálatas, dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo. Tremendo. No solamente el Señor nos adopta como sus hijos, sino que envía su espíritu para que habite en nuestros corazones. Dice, el cual clama, Abba, Padre. El espíritu mismo clama al Señor, Abba, Padre. Así que ya no somos esclavos, sino hijos, y si hijos, también herederos de Dios por medio de Cristo. Tremenda palabra del Señor. Y dice que es un acto de gracia, amor de parte de Dios. Dice, porque en primera de Juan 3:1 dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Tremendo. Es importante conocerlo y es importante aceptarle, confesarle y creer de todo corazón, y arrepentirnos de nuestros pecados. Allí donde tú estás, medita en tu corazón, en tu mente, y puedas expresarle al Señor, pedirle inclusivamente el perdón por todos tus pecados. Y recuerda la palabra, que fiel es el Señor para perdonar. Amén. Bueno, esta es nuestra enseñanza. Espero que te haya servido y reflexiones en la palabra de Dios. Bendiciones.